Hola, yo soy la profesora Valentina Mejía Mezquita de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingeniería de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y hago parte del proyecto Introducción a la Arquitectura. Vamos a hablar de espacio, lugar y tiempo. Creemos a veces que nos conocemos en el tiempo, cuando en realidad solo se conocen una serie de fijaciones en espacios de la estabilidad del ser, de un ser que no quiere transcurrir, que en el mismo pasado va en busca del tiempo perdido, que quiere suspender el vuelo del tiempo. En sus 1000 alvéolos, el espacio conserva tiempo comprimido. El espacio sirve para esto. Gastón Bachelard. ¿Por qué nos interesa hablar del espacio, del lugar y del tiempo? Valdría pensar que uno de los propósitos, si no el propósito fundamental de la arquitectura, como lo pensarían probablemente los académicos más puristas, es dar forma al espacio, configurar el espacio y permitir finalmente que en un momento dado sea ocupado. Hay quienes pensamos que el propósito fundamental de la arquitectura no es solo configurar el espacio, sino permitir tener la susceptibilidad de ser habitado, que tal vez esa sea la razón fundamental por la cual le damos forma al espacio y finalmente procuramos configurar lugares donde esperamos que la vida discurra, donde la gente fundamentalmente habite y sea feliz. En ese orden de ideas, pensar en el espacio, en el lugar y entre otras cosas y fundamentalmente ante todo en el tiempo, nos da un sentido de mundanidad, es decir, de existencia en el mundo, para la cual la arquitectura tendría sentido. La imagen del reloj que se derrite, la imagen del reloj que parece entonces desvanecer el tiempo, es una de las imágenes que permite evocarnos un poco esta reflexión. La primera, con la que queremos comenzar a pensar desde la arquitectura, es decir, con la que queremos comprender por qué en un momento dado podemos considerar que estábamos sin espacio, sin lugar y sin tiempo. Es importante recordar que en un momento dado fuimos nómadas o que incluso en un momento dado básicamente habitábamos los árboles o incluso no existíamos y estábamos profundamente ligados a una relación prácticamente indisoluble con el chimpancé o con los chimpancés. Es decir, probablemente no estábamos ocupados en producir una serie de artificializaciones o de configurarnos o de reunirnos como cultura o como sociedad. Básicamente nos ocupaba el sobrevivir. Cuando estábamos en ese momento donde básicamente no existía espacio, donde básicamente no había lugar y donde básicamente no habíamos configurado un tiempo, éramos unos sujetos más o menos nómadas. No porque el nomadismo no tenga sentido hoy en día, de hecho lo tiene, y muchos sujetos hoy en día siguen habitando básicamente como seres que se mueven tratando de encontrar escenario de supervivencia en distintos lugares. Lo que nos interesa comprender es que antes no habíamos definido un tiempo y un espacio humanos, es decir, en un momento dado establecimos una cronología, determinamos que existirían unos límites que nos permitirían habitar el planeta de una forma o de otra. Básicamente nos hicimos colectivos y fundamos ciudades, hicimos arquitectura, establecimos límites, definimos que había una arriba, una abajo, una dentro y una afuera, pero básicamente lo que hicimos fue artificializar ese mundo que nos contenía y básicamente el que habríamos de contener. ¿Qué son entonces el espacio, el lugar y el tiempo en arquitectura? En esos primeros momentos, cuando empezamos a configurar espacios, cuando básicamente hicimos posible que se definiera un adentro y un afuera, cuando evidenciamos unas primeras arquitecturas con eso que llamábamos las primeras arquitecturas o las arquitecturas primitivas a través de algo como los cromlech, establecimos un límite en la horizontal. ¿Por qué? Porque hincamos unas piedras, porque las pusimos alrededor de un centro, en ese caso un centro vacío o un centro que parecía básicamente contener una espacialidad y de alguna manera detuvimos el tiempo. ¿Por qué detuvimos el tiempo? Porque
precisamos que en un momento dado esos espacios nos permitieran entonces recoger el día o la noche, o incluso cuando vinculamos el fuego a esas espacialidades, entonces prolongamos el día. Porque esos primeros lugares serían lugares sin tiempos, porque básicamente primero comprendimos nuestra necesidad de crear un refugio, por ejemplo cuando habitábamos las cavernas, y luego comprendimos que eso tenía sentido en tanto discurría nuestra existencia, es decir, mientras salíamos a cazar o mientras salíamos a recolectar y luego volvíamos entonces a habitar eso que llamábamos en ese instante la casa, la caverna o la morada. El punto, digamos, en reflexión importante es que en esos primeros momentos nuestro vínculo era claramente separado. Una cosa era el espacio y otra cosa era el tiempo. Surgieron entonces lugares sin tiempo. Tal vez uno de los mejores ejemplos de esta realidad sea, sin lugar a dudas, Egipto y sus arquitecturas funerarias. La pirámide. La pirámide es, sin lugar a dudas, tal vez la máxima expresión de eso que es la manifestación de las formas puras en el espacio. Esas formas puras en el espacio, que en este caso estarían compuestas básicamente por la sucesión de 4 planos triangulares, o de 4 triángulos equiláteros dispuestos, uno hacia el norte, otro hacia el sur, otro hacia el oriente y otro hacia el occidente, permitieron configurar esa idea que vamos a llamar fundamental en la arquitectura, que es el volumen. Es decir, le dimos cuerpo al espacio que antes estaba básicamente limitado por la existencia de unas piedras en posición vertical. Establecimos un límite, el límite que básicamente hacía que dentro de esa masa inmensa, dentro de ese volumen absolutamente corporizado en piedra, entonces residiera eternamente el faraón. Ese faraón es el salvaguarda de la vida de los mortales en la ciudad, de los vivos, es decir, en la Acrópolis. La necrópolis es la garantía de la existencia de la Acrópolis. El punto básico, tal vez para resaltar acá en esta reflexión, es que en esos orígenes del espacio, ese espacio es fundamentalmente incontenido. Es decir, el espacio es básicamente anulado por la existencia de la masa infinita de este volumen inmensamente robusto, retado por un tiempo eterno o por un tiempo que básicamente se materializa en la idea de la eternidad. ¿Por qué decimos que se materializa en la idea de la eternidad? Porque nuestras primeras expresiones arquitectónicas de unos lugares sin tiempo fueron básicamente arquitecturas en piedra, es decir, materiales que no habrían de sufrir ningún deterioro por el paso de los años, que rompían la línea de tiempo, que garantizaban la inmortalidad del faraón, se convertían en un vehículo de su espíritu hacia los cielos para su posterior descenso y salvaguarda del pueblo. ¿Qué es lo que se hace tan importante cuando pensamos en los lugares sin tiempo, cuando pensamos en la configuración de esas primeras formas espacializadas donde el tiempo se detiene? Lo que valdría la pena considerar acá es que entonces nos distinguimos los mortales de los inmortales, los hombres de los dioses, de esos que no habrían de perecer jamás. Más o menos, ese Egipto unificado se daría alrededor del año 3000 a.C. y hablamos de una civilización que prácticamente llegaría a su declive con la llegada de los romanos. El rascacielos, esa gran estructura que prácticamente se convierte en la nueva catedral, el gran edificio del siglo XX, será ese debate en el que nos ponemos en tensión entre el espacio-tiempo mundanos y el espacio-tiempo divino. ¿Por qué? No podemos olvidar que a lo largo de la historia la vertical estaba fundamentalmente destinada para los dioses, incluso para los dioses absolutos, para el faraón que se convertía en un dios al morir, o incluso para los cultos que se daban en Mesopotamia cuando pretendíamos rendirle tributo a esas divinidades que le daban sustento a las ciudades-estado.
Las catedrales góticas con sus agujas que apuntaban a los cielos mientras se desmaterializaban eran prácticamente un señalamiento de que arriba, en el alto, en los cielos, nos íbamos a encontrar prácticamente cuando los cuerpos abandonaran su existencia finita y los espíritus se elevaran a los cielos. Eso, que de alguna manera se ve contrastado con una intención de cópula cósmica en el Renacimiento, también se ve sensiblemente llamado a su elevación con la verticalidad por el gran tamaño de sus arquitecturas. El siglo XX es sin lugar a dudas la explosión de la arquitectura vertical al servicio de las nuevas divinidades. Y esas nuevas divinidades son sin lugar a dudas el capitalismo propio, que de alguna manera se ve profundamente enlazado como sistema de producción después de la Revolución Industrial hasta nuestros días. Somos sujetos del consumo que nos instaló en una producción arquitectónica que nos lleva prácticamente hasta el territorio de los Emiratos Árabes en las edificaciones más elevadas que parecen superar incluso la posibilidad de la visualidad desde la tierra para llegar a los cielos, seguramente no para alcanzar a esos dioses anteriores, sino para los dioses actuales. Los dioses del siglo XX son básicamente los dioses del capitalismo, esos que nos han llevado prácticamente a elevar nuestras arquitecturas hasta el último confín con el propósito fundamentalmente de ponerle el nombre de un gran promotor de la arquitectura o de un gran jeque o de un rico del momento a estos extraordinarios edificios. Sin entrar en esos debates, pero reconociendo que a veces la arquitectura sirve a otros propósitos, también nos debatimos en qué pudo pasar tras esa crisis de la modernidad. Tras esa crisis de la modernidad, hoy en día parece ser un punto de inflexión instalarse en el cronotopo, es decir, en un espacio-tiempo mundanos, actuales, tal vez más afincados en la tierra, tal vez un poco más reflexivos en esa idea de la poscreación del espacio territorial y del tiempo temporal, tal vez porque hemos aprendido que la finitud de la existencia corpórea es absoluta, tal vez porque nos hemos alejado de los dioses y con eso tal vez hayamos entrado también en una pugna entre lo sagrado y lo profano. Esa pugna entre lo sacro y lo profano parece habernos instalado nuevamente en la línea horizontal, esa que de alguna manera, cuando éramos sujetos primitivos, nos enseñó que nos habíamos distanciado de los chimpancés. Esta línea horizontal también parece señalarnos que parecemos estar un poco más lejanos de los dioses o que parecemos haber encontrado otros dioses, incluso la tierra misma. La pregunta que nos queda o la reflexión final que quisiéramos hacer alrededor de esta idea del espacio, del lugar y el tiempo es ¿cuál es el propósito último de la arquitectura? ¿Cuál es el propósito ulterior? Es decir, ¿para qué lo hacemos y por qué queremos que dure? ¿Por qué queremos que prevalezca? Tal vez más que la intención de una prevalencia material de los edificios, lo que queremos es que los propósitos del habitar sean los que subsisten. Es decir, la intención de hacer un mejor mundo humano, hacer un mejor mundo habitable para nuestros otros congéneres, para quienes también son personas no humanas y conviven con nosotros, sea el gran reto de las arquitecturas hoy en día. Esa es la reflexión final que queremos proponer. Muchas gracias.